muchas encuestas, o al menos no sé si haya la misma intención desde las encuestadoras que desde muchos medios de comunicación de, híjole, ya no informar, sino desinformar o influir hacia dónde va la opinión pública, pero estaba viendo que no importa qué encuesta revisas, Morena le pega una revolcada a la alianza. Y creo que aquí, salvo que ocurra una catástrofe, algo pues que nadie pronosticó, Claudio X González podría tener los peores dividendos de un negocio con la creación del PRIANREDE. Entendió el que entendió, cara. Así es, y bueno, así es este tema de las encuestas sabido, ¿no? Que si bien las encuestadoras han construido su prestigio a través del tiempo justamente tratando de hacer procedimientos con una metodología que sí sea transparente o más que transparente, al menos con ciertas bases de representatividad, se han utilizado, y eso lo hemos visto en diferentes procesos electorales, no solamente como un medidor de la intención de voto, sino también como un elemento que juega de por sí dentro de la opinión pública para la tendencia que se puede generar a través de la propia encuesta de intención de voto de la ciudadanía. Entonces, sin embargo, en este proceso electoral, pues justamente hay algunas elecciones que sobre todo en los casos de gobernadores están cerrándose y digamos que podría haber algunas sorpresas. Sin embargo, recordemos que si bien las figuras, digamos, más fuertes que tienen que ver con los ejecutivos locales están disputando en esta elección 15 de ellos, pues es también una gran elección y de este tamaño, digamos, tan monumental y que se habla de las más importantes de la historia por el número de presidencias municipales o alcaldías que están en juego, son alrededor de 2,000. Entonces, a esos niveles locales, digamos que las encuestadoras pues están presentando panoramas no necesariamente medibles y sabemos que nuestro país es bajo el nivel de población que vota de forma diferenciada, es decir, en los estados van a ejercer el sufragio por diferentes cargos dependiendo de cada estado, pero tanto para las diputaciones federales o locales que estén en juego como para las presidencias municipales que incluyen regidurías y los cargos de las presidencias como para gobernadores, pues estamos también ante un panorama en el que se puede configurar esta, digamos, voto diferenciado o no, y es algo en lo que las encuestadoras poco le entran porque imaginemos el despliegue que tendría que hacerse para poder hacer esta medición a niveles locales. Entonces, yo creo que tenemos más o menos este panorama que ya se ha estado dibujando, en donde efectivamente va a haber nuevamente un refrendo de la ciudadanía por el proyecto que inició en 2008, pero pues bueno, pueden surgir sorpresas. En ese sentido, hay un sector o un nivel de incertidumbre también en el proceso electoral. Y yo también rescataría de este proceso y de todos los procesos de elecciones intermedias que sin duda pues implican este proceso en el que la ciudadanía refrenda o no un proyecto porque pues está justo a la mitad del sexenio y se trata de ir construyendo, digamos, esta gobernabilidad o estos procesos a través de los proyectos planteados con las elecciones presidenciales y pues por lo tanto lo que se observa a través de estas encuestas justamente es pues ese refrendo que pues va a hacer la ciudadanía por este proyecto que está en marcha. Mi querido Mario, de acuerdo a las encuestas incluso del periódico El País, que ya es mucho decir, la coalición pues ni cerquita de Morena y sus aliados. No, y fíjate que también hemos visto una discrepancia entre las distintas metodologías y bueno, ha habido también una proliferación, digamos, de pequeñas encuestadoras que están innovando, porque a veces la palabra innovar suena muy grande, ¿no? Como algo que va a venir a cambiar un paradigma, ¿no? O disruptivo, pero también puede haber innovación a prueba que no es tan buena, ¿no? Y en el caso de las encuestadoras, pues hemos visto
el surgimiento, por ejemplo, de Demoscopia Digital, que encuesta en WhatsApp con muy pocos estándares de calidad. Hemos visto las robocalls, que Massive Caller en México fue la primera que lo empezó a hacer, pero ya hay otras. Hemos visto también las encuestadoras de Facebook, como Arias, como México Elige, que también tienen unos estándares de calidad muy, muy bajos. Y lo que estamos viendo es que mientras, por ejemplo, las encuestas en vivienda y de las encuestadoras de la vieja guardia, que también agrupa pues, a las que ya todos conocemos, Ulises Beltrán, Jorge Buendía, el mismo Roy Campos, podríamos ponerlo ahí, Alejandro Moreno, mientras ellos traen, por ejemplo, al PAN en 17%, para ponerte un ejemplo de qué tan variante es este escenario, Massive Caller le da a los diputados del PAN un 31% de intención de voto, ¿no? ¿Y por qué puede ser eso? Incluso si le diéramos el beneficio de la duda a Massive Caller, que ya sabemos que, por ejemplo, en la elección del 2018 tenía un conflicto de interés porque le pagaba a Ricardo Anaya y era también el que los ponía más cerca en la contienda de Andrés Manuel López Obrador. Y en esta está hablando de 37% de intención de voto y 31% para el PAN. No están muy lejos de un empate, mientras en otras encuestadoras estamos viendo 40-45% de Morena frente a un 16-21% del PAN. Entonces, estamos viendo que quizá algunas metodologías, dándoles, insisto, el beneficio de la duda, estén, por ejemplo, encuestando a las áreas urbanas, que típicamente ahí se concentra justamente el voto del PAN, y también que estén encuestando a los jóvenes, que no necesariamente van a votar, son las tasas de participación más bajas, muchas veces se encuentran en esos grupos etarios, mientras los de la tercera edad, que rara vez contestan una encuesta, o por ejemplo en la robollamada, pues se pierden o pueden no ser muy duchos para contestar. Y además muchos de ellos no tienen teléfono móvil, no, ¿cómo van a? Es más difícil también que a nivel de 80, 90 años, personas que nunca quizá han tomado un celular, un teléfono inteligente, pues ahí empiezas tú a crear sesgos como encuestador, y además en esas personas suele estar la participación electoral más alta, ¿no? Que el día de la elección no fallan, porque ya también conocen a los partidos, conocen a los candidatos, tienen quizá una responsabilidad cívica, y a ellos no los están encuestando. Entonces, por eso estamos viendo estas discrepancias tan grandes entre las encuestadoras. Pero la verdad es que todo parece indicar que Morena incluso podría estar subrepresentado en ellas, porque una cuestión también de ingresos, ¿no? En cuanto a teléfono, línea telefónica fija y móvil, típicamente está relacionado al ingreso, y sabemos que Morena se ha ido también adueñando de parte del electorado del PRI de personas con pocos estudios e ingresos bajos. Entonces podría estar subestimado en las encuestas. Y lo que ya mencionó de la tercera edad, que es gente que también está recibiendo por primera vez una pensión medianamente digna, ¿no? Que también se va a ir subiendo con el tiempo. Entonces estamos viendo ahí un panorama en las encuestas pues interesante, porque nunca habíamos tenido tantas variantes, tantas opciones también, pero por otro lado creo que la calidad ha bajado mucho, y esta elección va a servir también para eso, para que unos días después, ya que celebremos o no celebremos un triunfo o una derrota, también nos tomemos un tiempo para decir, estas metodologías están mal o tienen que pulirse todavía, estas casas encuestadoras no tienen la necesaria reputación para que las sigamos tomando al menos tan en cuenta, ¿no? Eso también está en juego en esta elección. Y con tantas variantes, tantas mujeres